Desde hace unos años asistimos a una adoración un poco forzada por parte de la sociedad occidental de los términos ciencia, científico y conocimiento o medicina basado en la evidencia, como si se tratase de un auténtico ente omnisciente que lo sabe todo y ante el que nos tenemos que arrodillar. Nos venden también la existencia de un presunto consenso de la comunidad científica que nadie sabe muy bien quiénes son. Y todo aquel que no esté de acuerdo o que simplemente cuestione las conclusiones a las que esta gente dice haber llegado, que verdaderamente las enuncian como mandamientos de un credo totalmente indubitable, pues automáticamente es silenciado, apartado y señalado, ya no solo como pseudociencia, sino ahora también incluso como anticientífico. Aquel que plantee la más mínima duda se le considera negacionista contra la evidencia científica. Hacerse preguntas al parecer no está de moda entre los señores científicos. Hoy tenemos que hablar de ello. Como muchos ya sabéis, recientemente he vuelto a la universidad a estudiar un posgrado y no solamente me está sirviendo para adquirir nuevos conocimientos, que también, pero he de decir que me está resultando muy terapéutico para reconciliarme con la ciencia, ya que a lo largo de estos últimos años hemos asistido a una utilización de esta de una manera absolutamente vergonzosa y torticera, con la intención de callarnos y someternos a todos a auténticas barbaridades en su nombre. Y he de reconocer que le cogí literalmente asco y aversión a todo aquello que se identificase como científico, cuando en realidad la verdadera ciencia con mayúsculas jamás fue creada con esa intención. Hemos podido comprobar, y ya sin filtro ninguno, que la ciencia desde hace muchos años está siendo utilizada como instrumento de sometimiento por dinero y por poder. El ser humano, desde el comienzo de su historia, ha estado observando el mundo que le rodea y aprendiendo de sus experiencias, lo que le ha llevado a alcanzar cierto grado de conocimiento de sí mismo y de su entorno. Y todas estas observaciones y experiencias son lo que a día de hoy conocemos como ciencia. Y la ciencia en sí es el conocimiento alcanzado tras la aplicación de un método muy concreto, que es el método científico. Digo específicamente uno porque aunque sea el más conocido y el más extendido, eso no implica que sea el único capaz de explicar los fenómenos que ocurren en este planeta. Y un método es una manera de hacer las cosas. Y concretamente el método científico tiene unos pasos muy definidos para que puedas afirmar que has alcanzado cierto conocimiento. El primer paso es la observación de un determinado fenómeno, algo que te llama la atención, que te produce curiosidad. Y esa curiosidad te lleva a plantear una duda que se enuncia en forma de hipótesis. Y esta hipótesis puede estar de acuerdo o no con lo que ya se sabía previamente. Una vez enunciada tu hipótesis, debes diseñar un estudio conforme a unas reglas metodológicas específicas. Y a continuación obtendrás unos resultados que deben ser analizados, comparados con trabajos previos, que por supuesto siempre deben ser verificables y reproducibles por otro investigador. Como vemos, la base del método científico es la duda, es la pregunta, es la hipótesis. Y no se trata de un proceso estático lineal, es dinámico, es espiral, ya que los resultados de nuestra investigación pueden servir de inspiración para preguntas, para dudas, para hipótesis nuevas en nuevas investigaciones. De modo que el proceso de investigación es espiral y es infinito, lo cual es completamente incompatible, por definición, con el concepto de un cuerpo de conocimiento científico fijo ni indubitable. Obviamente todos estos pasos están bajo la influencia de intereses y su aplicación esmerada no es garantía de absolutamente nada, puesto que es muy fácil hacer trampas a lo largo del camino. Yo me di cuenta muy pronto cuando estaba en sexto de medicina y teníamos que presentar un trabajo en el mini congreso de farmacología clínica, en el que me percaté de que si la metodología era correcta ya te podías inventar los datos que fueran, que nadie se daba cuenta de nada. Era muy fácil trolear al sistema, lo cual explica que haya millones de papers publicados que son auténtica basura. Señores, que un trabajo salga publicado en una revista no es garantía de nada. Por eso los médicos nos forman constantemente en análisis crítico de la literatura científica, porque la cantidad de gazapos y de burradas que hay publicadas es increíble. Y no contentos con esto, sucede otra cosa, que como hemos visto, unos trabajos se fundamentan sobre otros. Pero ¿qué pasaría si los cimientos del conocimiento no fueran del todo correctos? Bien por desconocimiento o bien por interés. Pues que gran parte del conocimiento que se ha ido construyendo a lo largo de los siglos está basado en auténticas falacias. Como os digo, todos y cada uno de los pasos del método científico están sometidos a intereses. Por ejemplo, si yo soy una gran empresa multinacional farmacéutica y te estoy pagando para que hagas un estudio con el que yo espero que me aprueben un fármaco en el mercado, en el momento en el que tus resultados a lo mejor no se ajusten a lo que yo esperaba, pues igual te pido que los maquilles un poquito para que salgan a mi favor. A ver si os pensáis que la corrupción solo existe en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, aplicar el método científico no solamente exige una metodología muy rigurosa, sino también una ética profesional brutal por parte de los investigadores. El método científico es serio, es práctico, pero es muy troleable, es imperfecto. El estado del arte, que es la manera en la que nosotros llamamos al conocimiento que tenemos de una determinada materia en un momento dado, como digo, no es más que un marco conceptual temporal. Y asumir automáticamente que es fijo, que es intocable y automáticamente correcto, por el simple hecho de no haber sido modificado a lo largo de muchos años, va completamente en contra de los principios básicos del método científico.
además de ser una inferencia completamente infantil. Sin embargo, a los estudiantes de ciencias de la salud lo primero que te dan son los manuales y sus contenidos como auténticas certezas, lo cual crea creencias completamente rígidas e inamovibles que limitan completamente nuestro pensamiento. Se nos hace creer que todo se sabe ya prácticamente, que lo más a lo que puedes aspirar mediante investigación es a encontrar ya pequeños detalles, chorradas, porque lo gordo ya se sabe. ¿Y qué pasa entonces con la evidencia? Pues bien, la evidencia no es más que una jerarquía en la calidad de los estudios. A medida que vamos subiendo en la pirámide, se considera que los resultados son más fiables y son más extrapolables a la población. Pero la evidencia no es una auténtica pirámide de niveles de evidencia. Y lógicamente, el nivel de evidencia que puede tener que mi prima Trini me haya contado que chupar laurel le va fenomenal para no enfermar, y que yo más o menos no lo pueda creer, es muy distinto al hecho de que yo pueda observar diferentes poblaciones y analizar la cantidad de laurel que chupan unas y otras y cómo enferman unas y otras, o bien elegir hacer ensayos clínicos aleatorizados y doble ciego, consiguen resultados estadísticamente significativos y que a lo mejor me pueden permitir afirmar que, pongamos, que chupar una hoja de laurel entre las 3 y las 7 de la tarde los martes de días impares previene la aparición del cáncer de páncreas en un 37% en la población mayor de 65 años. La evidencia solamente es una graduación de la seriedad de una recomendación y jamás se debe convertir en una tiranía. Luego hay otra cosa muy curiosa. ¿Qué pasa con todo aquello que todavía no tiene evidencia? ¿Es automáticamente falso? La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. La evidencia científica es una referencia relativa a la hora de tomar decisiones. No es una religión, no es un credo. Y por definición no puede ser dogmática ni puede ser indubitable. A ver si vamos cambiando el chip todos, porque de este tema se está aprovechando un montón de gente. En ciencia nada es tan firme, tan rígido ni tan cierto como nos han contado. El método científico no es perfecto, es muy fácil de trucar, pero es bastante lógico, es práctico y en manos de gente con alto nivel de ética profesional, sus resultados son muy fiables. Si quieres que en ciencia te tomen en serio, tu trabajo debe seguir una metodología mínimamente seria. Y aplicar el método científico no es tan complicado como nos han hecho ver. Podemos ir consiguiendo niveles de evidencia cada vez mayores a medida que vamos consiguiendo resultados serios, con trabajos sencillos pero bien hechos. Estamos viviendo un momento muy bonito en el que se están abriendo horizontes muy importantes en la investigación científica, por parte de gente que está mirando en lugares donde antes no se miraba. Pero pertenecer a un grupo alternativo no debe restarnos seriedad. Las cosas hay que hacerlas bien. Y aunque la pobre ciencia esté siendo utilizada para hacer auténticas barbaridades, la realidad es que la ciencia es de todos, no hace falta tener una bata ni un título en la pared. Y eso es lo que les tiene muy nerviosos. La ciencia es dinámica, está en constante cambio, y la verdadera mentalidad científica no está en el que defiende lo conocido, sino en el que lo cuestiona. Así que la próxima vez que se os ocurra llamarnos negacionistas contra la ciencia, os laváis un poquito la boquita con lejía antes de decir nada sobre nosotros.